Mi padre me traicionó tras 12 años en su empresa, eligió a mi sobrino de 22 como CEO, pero cuando fundé mi propio negocio y sus clientes me siguieron, su imperio se derrumbó. Ahora implora mi ayuda, pero es muy tarde. Tengo 34 años, trabajo en bienes raíces, y hace 3 años que no le dirijo la palabra a mi padre. Supongo que debería empezar desde el principio, porque esta historia es larga, complicada, y si te soy honesto, todavía me duele un poco cuando la cuento. Crecí en una familia de clase media trabajadora. Mi padre Richard era dueño de una empresa de bienes raíces que empezó prácticamente de la nada cuando yo tenía como 5 o 6 años. Lo vi construir ese negocio desde cero, trabajando 7 días a la semana, llegando tarde a cenas, perdiéndose mis partidos de béisbol, ya sabes, el típico padre obsesionado con el trabajo. Mi madre Margaret siempre lo justificaba diciendo que lo hacía por nosotros, que algún día todo valdría la pena. Y yo le creía, o sea, realmente pensaba que mi padre estaba construyendo algo para la familia, para el futuro, para mí. Desde que tenía 16 años empecé a trabajar en la empresa los veranos, haciendo lo que sea que necesitaran, archivando documentos, respondiendo teléfonos, limpiando oficinas. Mi padre siempre decía cosas como, algún día todo esto será tuyo, hijo, o vas a ser un gran líder algún día. Y yo me lo tomaba en serio. Terminé estudiando administración de empresas específicamente porque quería estar preparado para eventualmente tomar las riendas del negocio familiar. Me gradué a los 22 años y en lugar de buscar trabajo en otro lado, fui directo a la empresa de mi padre. Empecé desde abajo, literal, haciendo exactamente el mismo trabajo que cualquier empleado nuevo, y mi padre era súper estricto conmigo, más que con nadie más, supuestamente porque quería que me ganara el respeto de todos. Sí, y lo hice. La verdad, trabajé mi trasero durante 12 años completos. 12 años. ¿Puedes creerlo? Aprendí cada aspecto del negocio, desde cómo negociar con clientes hasta manejar las finanzas, las relaciones con proveedores, todo. Me quedaba hasta tarde, trabajaba fines de semana, sacrifiqué relaciones, tiempo con amigos. Básicamente mi juventud entera la dediqué a esa empresa. Para cuando tenía 31, ya era prácticamente el segundo al mando. Mi padre confiaba en mí para tomar decisiones importantes, los empleados me respetaban, los clientes me conocían por nombre. Honestamente pensaba que estaba viviendo el sueño, construyendo mi futuro, asegurando mi lugar en la empresa familiar. Mi esposa Sara siempre me decía que trabajaba demasiado, que mi padre me explotaba, pero yo le decía que era temporal, que cuando mi padre se retirara yo iba a ser el CEO y todo ese esfuerzo valdría la pena. Ella no estaba muy convencida, pero me apoyaba igual porque así es ella, increíble y paciente. La cosa es que mi hermana mayor Jessica, que nunca trabajó un solo día en la empresa familiar porque decidió ser maestra, tuvo un hijo llamado Tyler. Tyler era un buen chico, no me malinterpretes, pero era el típico niño mimado que siempre conseguía lo que quería. Jessica lo adoraba de una manera casi obsesiva, constantemente hablaba de lo inteligente que era, lo especial, lo destinado al éxito. Cuando Tyler cumplió 18 años y entró a la universidad, Jessica empezó a presionar a mi padre para que le diera un trabajo de verano en la empresa. Mi padre aceptó, y Tyler trabajó ahí los veranos durante la universidad, pero la verdad es que no hacía mucho. Llegaba tarde, se iba temprano, pasaba más tiempo en su teléfono que trabajando. Yo no le daba mucha importancia porque era solo temporal. Pensaba que después de graduarse conseguiría su propio camino en otro lugar. Tyler se graduó cuando tenía 22 años con un título en marketing o algo así, nada relacionado realmente con bienes raíces o administración de empresas, y en lugar de buscar trabajo en otro lado, Jessica convenció a mi padre de que le diera un puesto permanente en la empresa. Yo estaba un poco molesto, pero pensé, bueno, es familia, y tal vez con el tiempo aprenderá y será útil. Lo que no esperaba, lo que nunca en un millón de años hubiera imaginado, fue lo que pasó en la fiesta de 60 cumpleaños de mi padre. Mi padre organizó esta gran celebración en un salón elegante, invitó a toda la familia, empleados clave de la empresa, clientes importantes, o sea, fue un evento grande. Yo estaba ahí con Sara, pasándola bien, pensando que era solo una celebración normal, pero a mitad de la noche mi padre pidió atención de todos, tomó el micrófono y empezó a dar un discurso. Habló sobre su vida, sobre construir la empresa, sobre la familia, y entonces dijo algo que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Dijo que había decidido que era tiempo de empezar a pensar en su retiro, que quería asegurarse de que la empresa quedara en buenas manos, y que había elegido a su sucesor como CEO.
Yo estaba ahí parado, ya sabes, esperando escuchar mi nombre, pensando que finalmente, después de 12 años, de trabajo duro mi padre iba a reconocer todo lo que había hecho. Pero no. En lugar de eso, anunció que Tyler, mi sobrino de 22 años que apenas llevaba unos meses trabajando tiempo completo en la empresa, iba a ser el próximo CEO. El salón se quedó en silencio por un segundo, o al menos así lo recuerdo, y luego todos empezaron a aplaudir. Yo me quedé ahí parado como idiota, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sara me agarró la mano y me susurró, ¿estás bien? Pero honestamente no podía ni hablar. Jessica estaba llorando de felicidad, abrazando a Tyler, mi madre estaba sonriendo y aplaudiendo, y mi padre estaba ahí orgulloso como si acabara de hacer la mejor decisión de su vida. Yo sentía que el piso se movía bajo mis pies. Tipo literalmente sentía que iba a vomitar o desmayarme o algo. Después del anuncio, todos empezaron a felicitar a Tyler, y yo simplemente no podía estar ahí. Le dije a Sara que necesitaba aire fresco, y salí del salón. Me quedé afuera como 20 minutos, tratando de respirar, tratando de entender qué carajos acababa de pasar. Eventualmente mi padre salió a buscarme. Me encontró en el estacionamiento, y me dijo, hijo, necesitamos hablar. Y yo le dije, papá, ¿qué fue eso? 12 años trabajando para ti y ni siquiera me consideraste. Él empezó con excusas, diciendo que Tyler era joven y tenía ideas frescas, que yo todavía tendría un rol importante en la empresa, que no era nada personal. ¿Nada personal? Le había dedicado 12 años de mi vida. Sacrifiqué todo por esa empresa, y él escogió a un niño de 22 años que apenas sabía cómo funcionaba el negocio. Le pregunté directamente, ¿es porque es el hijo de Jessica? ¿Es favoritismo? Y mi padre se enojó. Me dijo que estaba siendo inmaduro, que debería estar feliz por Tyler, que era lo mejor para la empresa. Discutimos por como media hora, ya sabes, ambos gritando, diciendo cosas hirientes, y al final mi padre me dijo que si no podía aceptar su decisión, entonces tal vez no era tan profesional como él pensaba. Esa noche cuando llegué a casa con Sara, no dormí nada. Me quedé despierto toda la noche pensando en cada hora extra que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, cada vez que mi padre me había dicho que estaba orgulloso de mí. Todo era mentira, o al menos así lo sentía. Sara me dijo que tal vez debería esperar un poco antes de tomar decisiones drásticas, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, fui a la oficina temprano. Escribí mi renuncia en una hoja simple y se la dejé en el escritorio a mi padre. No dije nada dramático. Solo escribí que después de 12 años de servicio, renunciaba efectivo inmediatamente, y le agradecía por la oportunidad. Recogí mis cosas personales de mi oficina, que no eran muchas la verdad, unas fotos, algunos papeles, y me fui. Mi padre ni siquiera estaba en la oficina todavía porque era temprano, así que no tuve que enfrentarlo otra vez, lo cual probablemente fue mejor. Los primeros meses después de renunciar fueron raros. Mi padre intentó llamarme varias veces, pero yo no contestaba. Mi madre también llamaba, diciendo que estaba siendo dramático, que debería volver y apoyar a Tyler en su nueva posición. Jessica me mandó un mensaje de texto súper pasivo-agresivo, diciendo que era egoísta por no celebrar el éxito de Tyler. Yo básicamente corté contacto con toda mi familia, lo cual fue doloroso porque a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Sara fue increíble durante ese tiempo. Me apoyó completamente. Me decía que había tomado la decisión correcta, que merecía algo mejor. Empecé a buscar trabajo en otras empresas de bienes raíces. Fui a algunas entrevistas, pero honestamente mi corazón no estaba en eso. Seguía enojado, dolido, traicionado. Mientras tanto, empecé a escuchar rumores sobre cómo le estaba yendo a Tyler en la empresa, y no eran buenos rumores. Resulta que Tyler, con toda su supuesta inteligencia y sus ideas frescas, estaba tomando decisiones terribles. Una de las primeras cosas que hizo fue despedir a 3 empleados senior que habían estado en la empresa por años, porque según él eran viejos y no entendían el marketing moderno. Estos eran tipos que conocían el negocio de arriba abajo, que tenían relaciones con clientes importantes, y Tyler simplemente los votó. Luego empezó a gastar dinero de la empresa en cosas estúpidas, como remodelar las oficinas para que se vieran más modernas, contratar una empresa de branding carísima para cambiar el logo, organizar eventos de networking que costaban miles de dólares pero no generaban ningún negocio real. Los clientes empezaron a quejarse. Tyler no sabía cómo manejar relaciones profesionales. Era arrogante, llegaba tarde a reuniones,
Hacía promesas que no podía cumplir. Algunos empleados que todavía me tenían confianza me contactaban por mensajes privados contándome lo que estaba pasando, y honestamente era como ver un accidente en cámara lenta. Sabía que la empresa estaba en problemas, pero no era mi problema, o al menos eso me decía a mí mismo. Mi padre había hecho su elección, ahora tendría que vivir con las consecuencias. Como 6 meses después de mi renuncia, las cosas se pusieron realmente feas. Tyler, en su infinita sabiduría, decidió que la empresa necesitaba expandirse rápidamente. Sin consultar con nadie, sin hacer ningún estudio de mercado, firmó contratos para abrir 3 oficinas nuevas en ciudades donde no teníamos ninguna presencia ni conocimiento del mercado local. Invirtió cientos de miles de dólares en estas oficinas, contrató empleados nuevos, básicamente apostó el futuro de la empresa en esta expansión, y obviamente, fue un desastre completo. Las oficinas nuevas no generaban suficiente negocio para cubrir los costos, los empleados no sabían lo que estaban haciendo, y en menos de 6 meses tuvieron que cerrar 2 de las 3 oficinas, perdiendo una cantidad absurda de dinero. Pero espera, porque se pone peor. Tyler, desesperado por impresionar a unos clientes potenciales grandes, cometió fraude financiero. Básicamente falsificó algunos números en reportes de rendimiento para hacer que la empresa se viera más exitosa de lo que realmente era. Los clientes eventualmente descubrieron la verdad, y no solo cancelaron el contrato, sino que amenazaron con demandar a la empresa por fraude. La reputación de la empresa, que mi padre había construido durante décadas, estaba destruida. Clientes que habían trabajado con nosotros por años empezaron a irse. Empleados renunciaban porque no querían estar asociados con el escándalo, y Tyler estaba completamente sobrepasado, sin idea de cómo arreglar el desastre que había creado. Unos meses después del escándalo del fraude, que para ese punto ya era conocimiento público en la industria, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Sara abrió la puerta y me dijo que estaban ahí. Yo honestamente no quería verlos, pero Sara les dejó entrar porque es más amable que yo. Mi padre se veía terrible. Había envejecido como 10 años, tenía ojeras, se veía cansado y derrotado. Mi madre estaba llorando antes de que pudieran siquiera sentarse. Mi padre empezó con Daniel. Necesitamos tu ayuda. La empresa está en serios problemas. Y yo le dije, ¿ahora sí me necesitas? Fue una conversación larga y dolorosa. Básicamente me rogaron que volviera a la empresa, que asumiera el control, que salvara todo lo que mi padre había construido. Mi madre decía cosas como, por favor, piensa en la familia, piensa en el legado de tu padre. Y yo les pregunté, ¿dónde estaba esa preocupación por la familia cuando me pasaron por encima? ¿Dónde estaba ese respeto por mi trabajo cuando eligieron a Tyler? Mi padre admitió que había cometido un error, que debería haberme elegido a mí, que Tyler no estaba listo. Pero honestamente, era demasiado poco, demasiado tarde. Les dije que no iba a volver, que habían hecho su cama y ahora tenían que acostarse en ella. Mi madre se enojó, me llamó egoísta, me dijo que estaba dejando que mi orgullo destruyera a la familia. Y tal vez tenía razón, tal vez era orgullo, pero también era principios. No iba a volver arrastrándome a una empresa que me había rechazado, especialmente no para limpiar el desastre de alguien más. Los eché de mi casa. Y esa fue la última vez que tuvimos una conversación cara a cara en mucho tiempo. Después de esa visita, algo cambió en mí. Estuve enojado por tanto tiempo, dolido, amargado, que honestamente estaba cansado de sentirme así. Sara me sugirió que tal vez debería hacer algo productivo con todo ese conocimiento que tenía, que en lugar de trabajar para alguien más, podría empezar mi propio negocio. Al principio pensé que estaba loca. O sea, empezar una empresa de bienes raíces desde cero requiere capital, conexiones, tiempo. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Conocía la industria, tenía experiencia. Sabía exactamente qué errores evitar porque había visto a Tyler cometerlos todos. Así que eso es lo que hice. Saqué todos los ahorros que tenía, pedí un préstamo pequeño y empecé mi propia empresa de bienes raíces. Los primeros meses fueron duros, la verdad. Trabajé desde casa porque no podía pagar una oficina, era básicamente yo solo haciendo todo. Pero empecé a contactar a antiguos clientes de la empresa de mi padre, no para robarlos, sino solo para dejarles saber que estaba disponible si necesitaban servicios. ¿Y sabes qué pasó? Varios de ellos, sin que yo los presionara, decidieron trabajar conmigo. Me dijeron que siempre habían confiado en mí cuando trabajaba en la empresa de mi padre,
y que preferían trabajar conmigo directamente que lidiar con el circo que se había convertido esa empresa. También algunos empleados que habían sido despedidos por Tyler o que habían renunciado me contactaron preguntando si necesitaba ayuda. En 6 meses contraté a 4 empleados, todos gente talentosa que conocía y respetaba del negocio. Mi empresa empezó a crecer más rápido de lo que esperaba. No era algo masivo ni nada, pero era estable, rentable y honestamente mucho más satisfactorio que trabajar para mi padre había sido jamás. Cada cliente que conseguía, cada trato que cerraba, era por mi propio mérito, no por el nombre de mi familia o por favoritismo. Por primera vez en años me sentía valorado, respetado y en control de mi propio destino. Obvio que esto no le cayó bien a mi familia. Jessica me mandó una carta legal, literal, de un abogado, acusándome de robar clientes y empleados de la empresa familiar. Me amenazó con demandarme por competencia desleal o alguna tontería legal así. Yo le reenvié la carta a mi propio abogado, quien básicamente me dijo que no tenía ningún caso, que los clientes eran libres de trabajar con quien quisieran y que los empleados tenían derecho a buscar trabajo donde fuera. Nunca respondí directamente a Jessica. Solo hice que mi abogado le mandara una carta diciendo que cualquier comunicación futura debería ser a través de representación legal. Eso básicamente cerró esa situación. Como al año de haber empezado mi empresa, estaba trabajando tarde en mi nueva oficina pequeña, porque para ese entonces ya había podido pagar un espacio modesto pero profesional, cuando de repente entraron mis padres. No sé cómo supieron dónde estaba mi oficina. Probablemente preguntaron por ahí o algo así. Esta vez venían a confrontarme, no a rogarme. Mi padre estaba enojado. Me acusó de haberle robado su negocio, de haber usado todo lo que él me había enseñado para competir contra él, le dije. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara sin trabajo para siempre? ¿Que sacrificara mi carrera para proteger la tuya? Le recordé que él fue quien me pasó por encima, quien eligió a Tyler sobre mí, quien básicamente me dijo que no era lo suficientemente bueno. Todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus propias decisiones. Mi madre intentó el enfoque emocional otra vez, diciendo que la familia debería estar unida, que estaba destruyendo el legado de mi padre. Y yo finalmente exploté. Les dije que no me importaba su legado, que ellos habían destruido cualquier lealtad que les tenía cuando decidieron que el hijo de Jessica valía más que yo después de 12 años de trabajo. Les dije que se fueran de mi oficina y que no volvieran. Mi padre me miró con esta expresión de odio y decepción, y me dijo que era un fracaso como hijo. Esas fueron sus últimas palabras antes de irse, y la verdad, me dolieron más de lo que esperaba, pero no cambié de opinión. Ya había tomado mi decisión. Los siguientes 2 años fueron interesantes. La empresa de mi padre siguió decayendo. Perdieron más clientes, más empleados, tuvieron que vender el edificio de oficinas que habían comprado años atrás para cubrir deudas. Tyler eventualmente renunció como CEO, básicamente admitiendo que no podía manejar la situación, y mi padre tuvo que volver a intentar dirigir la empresa él mismo, a pesar de su edad y salud deteriorada. Mi empresa, por otro lado, seguía creciendo de manera constante. No éramos la empresa más grande en el mercado, pero teníamos una reputación sólida, clientes leales, empleados felices, y lo más importante, yo era feliz. Sara estaba orgullosa de mí, mis empleados me respetaban, mis clientes confiaban en mí, y todo lo había logrado por mi cuenta. Hace como 6 meses mi padre me mandó un email. No sé por qué un email y no una llamada o una carta, tal vez porque era más fácil para él, no lo sé. El email era largo, básicamente una disculpa extensa, donde admitía que había cometido el error más grande de su vida al no elegirme como su sucesor. Dijo que había dejado que Jessica lo manipulara, que había subestimado lo que Tyler necesitaba aprender antes de estar listo, que había dado por sentado todo mi trabajo y dedicación. Me pidió que lo perdonara, que reconsiderara tener una relación con él antes de que fuera demasiado tarde, que no quería morir con esta distancia entre nosotros. Leí el email como 3 veces, y honestamente, no sentí nada. Ni perdón, ni enojo, ni tristeza, solo como vacío. Nunca respondí ese email. Hace 2 semanas escuché que la empresa de mi padre finalmente cerró. No pudo recuperarse de todos los errores de Tyler, de todas las deudas, de la reputación arruinada. Mi padre ahora está retirado, viviendo de su pensión o lo que le quedó después de vender todo. Jessica está furiosa conmigo, culpándome por no haberlos ayudado, diciendo que podría haberlos salvado si hubiera querido.
Tyler, según supe, está trabajando en ventas minoristas o algo así, totalmente fuera de la industria de bienes raíces. Mi madre todavía me manda mensajes de texto ocasionalmente, intentando reconstruir algún tipo de relación, pero yo mantengo las respuestas cortas y superficiales. Mi empresa ahora tiene 12 empleados, una oficina bonita en una buena ubicación, y acabamos de tener nuestro año más rentable desde que empezamos. Sara y yo estamos pensando en tener hijos pronto, empezar nuestra propia familia lejos del drama de la mía. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber ayudado a mi padre cuando me lo pidió, si mi orgullo era más importante que la familia. Pero luego recuerdo ese momento en la fiesta de cumpleaños, la sensación de traición, los 12 años que invertí solo para ser descartado, y me doy cuenta de que no le debo nada a nadie. Construí algo por mi cuenta, sin ayuda de mi familia, sin el nombre de mi padre, y honestamente, eso vale más que cualquier cosa que hubiera conseguido quedándome en esa empresa. No sé si alguna vez perdonaré a mi padre. Tal vez algún día. Pero, por ahora estoy bien con la distancia, con mi vida independiente, con saber que todo lo que tengo lo gané yo solo.